Chespa, revalorando nuestra lengua materna quechua como parte de nuestra identidad cultural y fortalecimiento de nuestra soberanía nacional dentro de la familia sanmartina. Planteamiento del problema. En mi comunidad se observa que hoy en día jóvenes y adultos ya no hablan el quechua, a pesar de ser su lengua materna, porque sienten vergüenza, miedo a ser discriminados, y así ya se está dejando de lado nuestro quechua. Con el pasar del tiempo se extinguirá. Para ello nuestro problema es cómo revalorar nuestra lengua materna el quechua como parte de nuestra identidad cultural y fortalecimiento de nuestra soberanía nacional. Objetivo general: revalorar nuestra lengua materna el quechua mediante actividades teórico-prácticas como parte de nuestra identidad cultural y fortalecimiento de nuestra soberanía nacional. Hemos buscado revalorar nuestra lengua materna el quechua desarrollando diversas actividades con nuestros docentes, padres y compañeros, conmemorando fechas importantes, actividades como elaboración de cuentos, adivinanzas, noticias, pasacalles, pancartas, poesías y trabalenguas. Objetivos específicos: aplicar instrumentos que nos permiten identificar las causas y consecuencias de la extensión de nuestra lengua materna en la familia sanmartina de Vista Alegre. Aplicamos encuestas, entrevistas a docentes, estudiantes y padres de familia donde identificamos las siguientes causas y consecuencias. Según el ítem 4, ¿por qué crees que muchos no hablan el quechua? El 3% manifiestan que sí hablan el quechua porque sus padres son quechua hablantes, y el 97% manifiestan que no hablan nuestra lengua materna por los estereotipos de la sociedad actual, por vergüenza, y también nuestros propios padres no quieren que hablemos quechua por ser motivo de discriminación que aún persiste en nuestra comunidad. Según el ítem 5, ¿crees que la migración del campo a la ciudad influye bastante para olvidarnos de nuestra lengua materna? El 34% confirman que no, porque no es motivo para dejar de hablar nuestro idioma. Siempre debemos identificarnos con nuestras raíces, sobre todo con nuestra lengua materna, que es el quechua. Y el 66% confirman que se influye bastante la migración, ya que copias diversos estilos de vida de las grandes ciudades. Es más, sientes vergüenza y temor a la discriminación. Según el ítem 9, ¿en tu familia todos hablan quechua? El 74% asegura que no hablan todos, sobre todo los jóvenes adolescentes no quieren hablar por vergüenza a sentirse menos. Las consecuencias. Según el ítem 6, ¿qué crees que pasará a futuro con nuestra quechua? El 100% confirma que definitivamente se perderá nuestro idioma nativa, así como también con ello se perderá parte de nuestro legado cultural de nuestro Perú profundo. Así ya no podremos transmitir a la futura generación sobre nuestro origen. Segundo objetivo: desarrolla actividades geoprácticos, cantos, cuentos, adivinanzas, poesías, trabalenguas, pasacalles, etc., que nos permite revalorar nuestra lengua materna quechua como parte de nuestra identidad cultural y fortalecimiento de nuestra soberanía nacional. Desarrollamos diversas actividades dentro de la familia sanmartina, promoviendo la lectoescritura, el quechua mediante poesías, adivinanzas, teatros, cantos, pasacalles, trabalenguas, etc., para fortalecer día a día, así poder transmitir de generación en generación como parte de nuestra identidad cultural y fortalecimiento de nuestra soberanía nacional. Conclusiones. Primera conclusión: las actividades teórico-prácticas como parte de nuestra identidad cultural y fortalecimiento de nuestra soberanía nacional. Se viene promoviendo significativamente las diversas actividades para revalorar nuestra lengua materna, el quechua, en la familia sanmartina. Segunda conclusión: al aplicar instrumentos como encuestas, entrevistas, se identificó las causas y consecuencias de extinción de nuestra lengua materna. Tercera conclusión: a través del desarrollo de